Las historias que vas a escuchar en esta noche están basadas en hechos investigados por Gregory Quintero, el amo del terror. Disculpen por no dar mi nombre, pero es por lo delicado que ahora relataré. Tengo una prima de nombre Patricia. Ella y yo siempre andábamos de baile en baile. Patricia era muy coqueta, y de pronto un día se enredó con un hombre casado. Ese hombre trabajaba en la misma empresa que ella, así que no se les hacía difícil verse para frecuentarse y darse cariño. Un día llegó una mujer a esa empresa. Iba muy molesta y buscaba a Patricia, ya que era la esposa de ese hombre prohibido, pero Patricia no quiso salir a enfrentarla, ni mucho menos hizo caso a las amenazas de la mujer engañada. Patricia, lejos de alejarse, continuó con ese amor prohibido y clandestino. Como yo tenía confianza con mi prima, le dije: Patricia, deja ya a ese hombre. Está casado y ahí no tienes futuro. Además, la esposa ya se enteró, y eso te va a acarrear muchos problemas. Pero Patricia solo me ignoró y siguió alimentando esa relación. Yo empecé a notar algo muy raro en Patricia desde ese día, que aquella mujer fue a buscarla. Patricia ya no era la misma. Ahora andaba desgreñada y sucia. Dejaba muy mal su aseo personal. Extraviaba las cosas y hasta se le olvidaba presentarse al trabajo. Así que la despidieron un día y su aspecto ahora era el de un indigente ya. Poco a poco fue perdiendo la cordura. Yo la visitaba pero no me reconocía. Me golpeaba como si yo fuera un agresor para ella. Sin ropa alguna salía a caminar a la calle. Nosotros, su familia, tuvimos que amarrarla para que no fuera a hacer algún daño a la gente. Su mamá, que es mi tía, estaba muy preocupada. Dijo que algo malo le estaban haciendo. Yo no creía en la brujería y la ignoré, pero Patricia seguía empeorando. Se le llevó con muchos doctores, pero ella nomás no sanaba. Por el contrario, iba su salud en deterioro. Acudimos con una curandera, y nos dijo que a Patricia le habían hecho un trabajo vudú, y que esa brujería era demasiado fuerte. Y se le hicieron no para acabar con ella, sino para verla sufrir en vida a causa de su locura, que ese daño se lo había hecho una mujer que lo odiaba mucho, y lo hizo con ropa íntima de Patricia. Ella no podía ayudarnos, era un trabajo demasiado fuerte. Visitamos varios brujos pero nadie nos ayudaba, hasta que una tarde fuimos con un brujo en Pueblo Viejo, Veracruz, y él nos confirmó que este trabajo negro de vudú le había causado la locura, y fue hecho por la esposa de un hombre casado, y solo esa mujer podía romper ese trabajo negro. Vayan y búsquenla, oblíguenla a romper ese mal que le hizo a Patricia. Buscamos a la esposa ofendida y la enfrentamos, pero esta solo nos dijo: no puedo ayudarlas. Ella se metió con algo que no era suyo, y tiene que pagar ese precio. Mi tía se hincó y le suplicó que por favor le quitara ese trabajo, que le daría cualquier cantidad de dinero, con tal de que le regresara la salud a su hija. Pero la mujer molesta volvió a decir: tú quieres que le regrese la salud a tu hija, ¿y a mí quién me devolverá la paz? ¿Usted qué cree que sentí yo cuando descubrí ropa interior de su hija en mi casa, con muchos recaditos diciéndole a mi marido lo bien que la pasaban juntos? Sé muy bien que usted no tiene la culpa, señora, pero mejor váyase, o usted también estará en el mismo lugar que su hija. Levanté del piso a mi tía, que suplicaba por la salud de Patricia, pero también vi el odio de la señora ofendida. Se veía muy dolida. Nos retiramos de esa casa. Mi tía me dijo: está claro que esa mujer le hizo el daño a Patricia, y también está claro que mi hija no sanará. A Patricia la internamos para que no causara lástima, y para ocultar el castigo que ella misma ocasionó. Las brujerías no tienen límites. Cuando una mujer está herida es capaz de todo. A la esposa engañada a veces me la encuentro, y la verdad es que le bajo la mirada, pues le tengo mucho miedo por lo que le hizo a mi prima. El marido sigue viviendo con ella, solo que él quedó medio atolondrado, ya que también a él lo castigó. Hoy en día mi tía está destrozada al saber que su hija Patricia quedó loca por un trabajo de brujería. Mi prima Patricia en el pecado pagó la penitencia. Quiero contar un relato que le pasó a mi hermana. Ella vive en Atlanta, Estados Unidos.
Cuenta que una noche se levantó al baño, cuando vio que en el mueble de la sala un tigre blanco de peluche que ella tenía se estaba moviendo de un lado para otro. Quiero mencionar que ese tigre es muy bonito, pero tiene una mirada muy maléfica. A mi hermana eso le dio mucho miedo, que ya no quiso ir más al baño. Se metió asustada a su recámara. Como ella vive sola, al día siguiente me llamó y me dijo que fuera de inmediato a su casa. Tenía mucho temor por lo que había visto en la noche anterior. Yo le dije que se calmara, que en la noche pasaba a visitarla. Por la noche fui y platiqué con ella. Le dije que estuviera tranquila, que esa noche me dormiría en su sala, para demostrarle que no era cierto lo que ella según había visto. Ya por la madrugada, estando dormido en un sofá, escuché unos pequeños ruidos. Cuando abrí los ojos vi con asombro algo que no podía creer. Ese mono de peluche en forma de tigre tomaba vida y se movía de un lado para otro. Me dio mucho miedo, no lo voy a negar, y solo cerré los ojos tapándome de pies a cabeza. Por la mañana siguiente, cuando me levanté, tomé el tigre y me puse a revisarlo para verificar si era de pilas o si tenía algún mecanismo que lo hiciera moverse por sí solo, pero increíblemente no tenía nada. Era imposible que solo se moviera como si tuviera vida propia. Le dije a mi hermana que efectivamente era cierto lo del tigre, y decidió guardarlo en un costal junto con otros muñecos de la casa en un armario. Pero hace muy poco mi madre vino a visitarnos. Estuvo aquí 15 días aproximadamente, y ya cuando se regresaba para Tampico, de donde somos originarios, le dije que si se quería llevar los muñecos, a lo cual accedió, pues ella dijo que no cree en lo sobrenatural. Al llegar a Tampico le dio los muñecos a otra de mis hermanas. Ella gustosa los sacó todos y los acomodó en su sala, pero se le advirtió que el tigre blanco cobraba vida por la noche. Ella se quedó en silencio como dudando de eso, pero al día siguiente nos llama para decirnos que en la madrugada el tigre blanco se movía de un lado para otro, que al amanecer agarró todos los muñecos y por temor los guardó en una bodega. Ahí pasaron varios meses, pero en el mes de enero, ella sacó todos los muñecos incluyendo al tigre. Los envolvió en papel celofán adornándolos con globos y serpentinas, y se puso a venderlos para el dichoso 14 de febrero. Vendió todos incluyendo al tigre. Ahora mi preocupación es que no sé quién se haya llevado a ese tigre maléfico a su casa, pues mi hermana, aún sabiendo que ese muñeco tiene poderes sobrenaturales, no lo dijo para así poder venderlo. Y tal vez eso sea o vaya a ser una pesadilla para la persona que lo compró. Solo deseo que Dios la cuide. Me llamo Carlos Alberto. Quiero platicarles lo que me sucedió hace algunos meses y es lo siguiente. Mi hermana y yo siempre hemos sido fieles seguidores y adoradores de la Santísima. Incluso compramos 2 imágenes de yeso y marmolina, de 1,5 metros de altura. Una tenía un velo rojo y otra un gran velo negro. Las teníamos en una recámara muy grande. Ahí les acondicionamos un gran altar. Mi padre no vivía con nosotros, pues nos habíamos independizado. Mi padre un día se convirtió al cristianismo, y una tarde que mi hermana y yo no estábamos en casa, él entró y nos rompió las imágenes, tumbó el altar dejando todo hecho pedazos. Cuando llegamos nos topamos con esa gran sorpresa, las imágenes rotas. Todo era un gran desorden. De inmediato se nos vino a la mente que había sido nuestro padre, ya que él siempre decía que eso no era nada bueno. Mi hermana y yo salimos como estampida hasta llegar a su casa. Le empezamos a patear la puerta al grado que casi la tumbábamos. Salió la pareja de él y nos preguntó que qué se nos ofrecía, que mi padre aún no llegaba. Nosotros le dijimos que con qué derecho había hecho esos destrozos él en nuestra casa. Ella solo nos contestó que nos prometía hablar con él, y nosotros nos retiramos del lugar sin poder reclamarle. Pasaron los días y por falta de tiempo ya no volvimos a poner el altar, ni compramos las imágenes. Pero una de esas noches mientras yo dormía, una sombra gigante se subió encima de mí y comenzó a sofocarme. Era tanta la presión que hacía sobre mi cuello, que yo sentía desfallecer. Como un último recurso comencé a rezar, y poco a poco empecé a sentir como esa fuerza poderosa se iba retirando de mí.
Esa noche ya no pude dormir nada. A la mañana siguiente le comenté a mi hermana y ella no lo podía creer. Casualmente unos jóvenes vecinos que de vez en cuando nos pedían permiso para rezarle y dejarle ofrendas, habían perecido colgándose ellos mismos en sus respectivas casas. Casualidad o coincidencia, no lo sé. Yo ya no he vuelto a poner el altar. A veces quisiera volver a hacerlo, pero ya comienza a darme miedo. Creo que estoy muy confundido. Quiero contar lo que me sucedió hace 3 años y medio aproximadamente. Yo trabajaba en Altamira, Tamaulipas, en un recinto muy conocido. Tenía poco tiempo que había conseguido ese trabajo. Eran 2 turnos, uno en la mañana y otro por la tarde. Una tarde, laborando en aquel lugar, me doblé un pie arriba de un contenedor, el cual íbamos a subir a la plataforma de un tráiler. Eso me provocó un intenso dolor todo el resto del día. Para mi suerte estaba en el turno de la tarde, donde salíamos a las 9 de la noche, pero con los procedimientos que se llevaban a cabo, se nos daban las 10 o 10:30 de la noche. Ese mismo día que tuve la lesión, se vino una neblina muy espesa en la zona. Hasta el chofer de la combi del personal nos dijo: nos iremos despacio para evitar algún accidente. Pero al llegar a una empresa papelera, el chofer se desvió rumbo a la carretera que llega hasta el centro de Altamira. Al tomar esa desviación, como a 50 metros, está la entrada a una comunidad llamada Medrano. En ese sitio me dejó el chofer. Eran las 10:15 de la noche. Esa brecha está muy oscura, y con la neblina se veía más tétrica aún. Me puse a caminar como lo hacía diariamente, pero al llegar a una recicladora que ahí se encuentra sobre el camino, veo a lo lejos 3 personas robustas, con la cara tapada con un gorro. Eran como el que usan los monjes. Me dio mucho miedo, y pensé que me robarían. Así que me desvié a la izquierda y me oculté en el monte. Esperé unos cuantos segundos para verlos pasar, pero no pasó nadie. Salí nuevamente a la brecha, y en efecto esta estaba desolada. Al día siguiente le comenté a mi esposa, compañeros de trabajo, y hasta el chofer de la combi, y este me dijo: ahí donde tú te bajas está muy peligroso. Ese día pasó mi turno laboral sin novedad alguna, aunque yo terminé muy cansado ya que arrastraba el pie por la lesión del tobillo. Salí del trabajo y tomé nuevamente la combi. Platicando con el chofer me preguntó: ¿quieres que te baje donde mismo o en la otra entrada? Le dije que en donde mismo, que ya no aguantaba el pie, y en la otra entrada había que caminar más. Eran las 10:40 de la noche y había mucha neblina otra vez. Caminando antes de llegar a unas vías del tren, me sale un perro color blanco muy bonito. Este perro caminaba hacia mí, pero ladraba hacia la brecha. Eso me puso nervioso y me persigné. Dije entre mí: le llamaré a mi esposa para sentirme acompañado mientras camino. Volví a voltear y ya no estaba el perro blanco. Cuando llegué donde una noche antes había visto los 3 sujetos, ahora me sale un perro muy grande, que sin exagerar medía como los 2 metros de altura. Estaba sobre sus 4 patas. Era un tipo Doberman. Este animal me tiraba de mordidas y su saliva, la cual me salpicaba, me calaba en la piel. Se sentía muy caliente. Se vino de pronto un olor a putrefacción y yo me quedé estático. Mi esposa comienza a preguntarme que qué estaba pasando. Le empiezo a explicar sobre este perro gigante, pero no me cree nada. Pero cuando escucha el ladrido se da cuenta que es verdad lo que yo le digo. Se corta de la nada la llamada. Yo aún no me podía mover, y suplicaba que el perro infernal no me fuera a morder. El perro continuaba tirándome de mordidas, pero no me podía alcanzar. Se detenía a centímetros de mi cuerpo. Se me ocurrió ponerme a rezar el Padre Nuestro, y al hacerlo, el perro comenzó a retroceder poco a poco, y es cuando yo comienzo a caminar. Me encomiendo a Dios que me permita llegar hasta mi casa, pues mi familia